En un tiempo donde Israel vivía en oscuridad espiritual, Dios levantó a un niño para transformar la historia. Hoy te contaré cómo Samuel, el profeta de Dios, marcó un antes y un después en una nación entera. Quédate hasta el final porque su historia tiene lecciones que podrían cambiar tu vida. Israel estaba pasando por uno de sus momentos más oscuros. Era la época de los jueces, un periodo en el que cada quien hacía lo que bien le parecía, según se menciona en el libro de Jueces. La desobediencia al pacto con Dios había llevado al pueblo a enfrentar múltiples crisis, invasiones, hambre, idolatría y una desconexión total de su propósito como nación elegida. Los líderes religiosos de la época tampoco ayudaban. Elí, el sumo sacerdote, era un hombre débil que no corregía a sus hijos. Ofni y Finés, estos jóvenes, que debían ser ejemplos para el pueblo, usaban su posición para robar las ofrendas y cometer inmoralidades. ¿Te imaginas la frustración del pueblo al ver que incluso sus líderes eran corruptos? Pero en medio de esta crisis, Dios estaba trabajando de manera silenciosa, preparando a alguien que restauraría la fe en Israel. Aquí es donde entra Ana, una mujer cuya historia nos conmueve profundamente. Ana era estéril, y en su cultura esto era visto como una vergüenza. Para complicar más las cosas, Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, se burlaba constantemente de ella. Año tras año, Ana sufría en silencio, hasta que un día decidió llevar su dolor al único lugar donde podía encontrar consuelo: la presencia de Dios. En el templo, Ana oró con un corazón sincero y derramó su alma delante del Señor. Prometió que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Lo que sucede después es un recordatorio de que Dios escucha las oraciones de un corazón humilde y quebrantado. Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Desde muy pequeño, Ana cumplió su promesa y llevó a Samuel al templo para que fuera criado bajo el cuidado de Elí. Imagina lo que debió sentir Ana al despedirse de su hijo, pero también la confianza que tenía en que Dios haría algo grande con él. Aunque Samuel creció en un ambiente donde la corrupción era evidente, su corazón permaneció puro. Un episodio clave en su vida ocurrió cuando era un niño. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba: Samuel. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero Elí le dijo que no había sido él quien lo llamó. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien estaba hablando con el niño. Samuel respondió con las palabras que definirían su vida: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este momento marcó el inicio de su llamado como profeta. A medida que crecía, Samuel se convirtió en una figura clave para Israel. Era el último de los jueces y el primero de los profetas de la era monárquica. Su vida se caracterizó por la obediencia total a Dios. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, Samuel no buscaba su propia gloria, sino cumplir con la voluntad divina. Una de las cosas más impactantes de su ministerio fue cómo confrontó al pueblo y a sus líderes. En una ocasión, llamó a toda la nación al arrepentimiento en Mizpa. Les dijo que debían deshacerse de los dioses falsos y volver al Señor de todo corazón. El pueblo obedeció, y ese día Dios les dio una gran victoria sobre los filisteos. Además, Samuel fue el encargado de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Primero ungió a Saúl, quien comenzó bien, pero terminó alejándose de Dios. Luego, bajo la dirección divina, ungió a David, el pastor que se convertiría en el rey más amado de Israel. Este acto demuestra cómo Samuel fue un instrumento en el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo. La historia de Samuel está llena de lecciones que podemos aplicar hoy en día. Primero, vemos el poder de la oración a través de Ana. Su persistencia y fe nos recuerdan que Dios escucha nuestras súplicas, incluso cuando todo parece perdido. Segundo, aprendemos la importancia de escuchar la voz de Dios. Samuel no solo escuchó, sino que obedeció, y eso marcó la diferencia. También aprendemos que el liderazgo verdadero requiere integridad. Samuel pudo haber seguido el ejemplo corrupto de los hijos de Elí, pero eligió un camino diferente. Su vida nos muestra que, sin importar nuestro entorno, podemos vivir de manera justa y ser luz en medio de la oscuridad. Al final de su vida, Samuel fue recordado como un hombre que caminó con Dios. Incluso cuando el pueblo pidió un rey y rechazó a Dios como su líder, Samuel siguió intercediendo por ellos.
Su legado trasciende el tiempo porque fue un hombre que vivió para cumplir el propósito divino. Hoy, al mirar su historia, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios y seguir su llamado sin importar las circunstancias? Samuel nos enseña que una vida dedicada a Dios puede tener un impacto eterno. La vida de Samuel es una invitación a todos nosotros. No importa tu edad, tu situación o tus limitaciones. Si estás dispuesto a escuchar a Dios y obedecer, Él puede usarte para transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. ¿Estás listo para decirle a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha? Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien más. Recuerda, Dios sigue buscando corazones dispuestos a escuchar y obedecer. Tal vez el próximo Samuel seas tú. La vida de Samuel es una invitación a todos nosotros. No importa tu edad, tu situación o tus limitaciones. Si estás dispuesto a escuchar a Dios y obedecer, Él puede usarte para transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. ¿Estás listo para decirle a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha? Imagina por un momento lo que podría suceder si cada uno de nosotros respondiera al llamado de Dios con el mismo corazón dispuesto que tuvo Samuel. Vivimos en tiempos donde la confusión, el ruido y las distracciones parecen dominar nuestra atención. Pero en medio de todo eso, Dios sigue hablando. Puede que no sea a través de una voz audible como la que escuchó Samuel, pero habla a través de su palabra, de circunstancias, de personas y de ese susurro en lo profundo de nuestro corazón. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestras agendas y nuestros planes para decirle a Dios, aquí estoy, úsame? Porque cuando respondemos a su llamado, no solo nuestra vida cambia, sino que también impactamos a quienes nos rodean, como lo hizo Samuel. Su influencia no se limitó a su tiempo. Las decisiones que tomó afectaron generaciones enteras. Y piensa en esto. Samuel fue usado por Dios para ungir a David, un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. David, a su vez, fue parte de la línea genealógica que culminaría en el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. ¿Puedes imaginar el peso de ese impacto? Lo que parece un acto pequeño y sencillo de obediencia puede tener consecuencias eternas. Tal vez en este momento no puedes ver el alcance de lo que Dios quiere hacer contigo, pero si confías en Él, te sorprenderás. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Ana no era perfecta, pero oró con fe. Samuel no era un adulto cuando fue llamado, pero escuchó y obedeció. Lo mismo puede suceder contigo. Tal vez hoy Dios está tocando a tu puerta, esperando que respondas. Quizá te llama a reconciliarte con alguien, a servir en tu comunidad, o incluso a dejar algo que te aleja de Él. Cada decisión de obediencia es un paso hacia un propósito mayor. Quiero invitarte a reflexionar en este momento. ¿Qué podrías hacer hoy para acercarte más a Dios? Tal vez necesitas dedicar más tiempo a la oración, como lo hizo Ana, o quizás debes afinar tus oídos espirituales para escuchar su voz, como lo hizo Samuel. Sea cual sea el caso, recuerda que cada pequeña acción de fe puede tener un impacto gigantesco. Y si aún dudas de tu capacidad para hacer la diferencia, mira nuevamente la vida de Samuel. Era un niño en un mundo lleno de caos, pero Dios lo escogió. Si Dios pudo usar a Samuel, ¿por qué no podría usarte a ti? Él te conoce, sabe tus luchas, tus temores y tus debilidades, pero también ve tu potencial, ese propósito único que solo tú puedes cumplir. Así que hoy, mientras cierras este capítulo de la historia de Samuel, no lo veas como algo distante o irrelevante. Ve su historia como una invitación personal, una invitación a vivir una vida que no solo deje huella, sino que también glorifique a Dios. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto hemos logrado en este mundo, sino cuánto hemos obedecido y caminado de la mano de nuestro Creador. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien más. Tal vez esa persona también necesita escuchar que Dios sigue llamando a corazones dispuestos. Recuerda, tú puedes ser el Samuel de tu generación, esa voz que Dios use para llevar luz en medio de la oscuridad. ¿Te atreves a aceptar el desafío?
Dios está esperando tu respuesta. ¿Qué le dirás hoy? Habla, Señor, que tu siervo escucha.